La semana anterior vimos en la historia de Abraham, Sara y Agar cómo Dios presenta en esa historia, en esa escena, su omnisciencia, esa capacidad de Dios de saber lo que le sucede a aquellos que ha creado, de estar involucrado en las vidas, en las pequeñas partes del día y de la semana y del mes de aquellos que Él ha creado. Este es un Dios que se presenta presente, consciente, Él conoce, Él sabe. No hay algo como voy a ir detrás de Dios y voy a hacer algo. No existe eso. Eso lo dice la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, siempre lo sabe todo. Nunca, no tiene que crecer en conocer o en saber algo sobre nosotros. Es eterno en ese sentido. Hoy, el capítulo, Moisés quiere, ¿por qué Moisés está interesado que Israel sepa eso? Que Dios es omnisciente. Porque Israel no está caminando conforme al corazón de Dios. No está reflejando lo que Dios quiere que refleje. Hay múltiples generaciones que van a leer ese capítulo anterior, 16, cuando estaban en el desierto después del éxodo, cuando iban entrando a la tierra prometida, muchos años después, de generación en generación leerían ese capítulo. Cuando estaban en el cautiverio en Babilonia, leerían ese capítulo. Entonces, la aplicabilidad de eso es de que Dios está presente. Si estaban en cautiverio como esclavos ya, cuando se había destruido el reino, ahí estaban leyendo el capítulo y sabiendo que Dios está presente en su sufrir, en su tribulación. Conoce, si lo hizo con una esclava, Agar, y se presentó y resolvió su situación y le dio promesas también a su pueblo de Israel. Igualmente se aplica a nosotros la iglesia. Dios hoy está presente. Dios es un Dios que escucha y es un Dios que ve. Pero Moisés no se quiere quedar ahí. Y Dios tampoco. Dios es también omnipotente, todopoderoso. Y la intención de resaltar esa parte de su carácter todopoderoso, que eso quiere decir que es el más alto en poder, es el más alto en fuerza. ¿Tiene sentido? No hay algo que Él no pueda hacer. Eso es lo que quiere decir omnipotente. No hay algo que Él no pueda hacer. Si Él no me ama, no hay nada que Él no pueda cambiar o hacer. Si ella no me respeta, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si yo no puedo hacer esto que yo tanto quiero hacer, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si acabo de perder esto que tanto amo, que tanto necesito, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Tiene sentido? Y ahí es donde entra con esta historia. Entonces, Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso en esta estructura primero se presenta como uno que estableció con las personas del texto, con las generaciones que van a salir de la pareja del texto, establece un pacto perpetuo, dice, un pacto para siempre, con un pueblo fiel solamente. Pon atención a esa primera idea. El Dios Todopoderoso en la primera sección de este texto estableció un pacto, tiempo pasado, para siempre con su pueblo fiel. Y aquí los primeros 8 versículos quisiera que podamos ver algunos detalles. Lo primero, en el versículo 1, él presenta cómo está el hombre del cual ha estado hablando, con el que ha estado hablando. En el capítulo anterior tenía cierta edad, ahora dice que tiene 99 años y dice que se le apareció. Esto es un hombre bastante mayor. No deberíamos de generar ninguna diferencia entre cómo luce un señor de 99 años hoy desde el punto de vista del tipo, su cuerpo, su manera de pensar, su capacidad, igual que en ese tiempo. No ha cambiado el biotipo. ¿Tiene sentido? Eso es un señor mayor. Y dice que Dios se le aparece. Esta es la iniciativa de Dios. Capítulo anterior, su fe no ha estado muy bien. Su fe es como un río, ¿verdad? O sea, es como una corriente, se deja llevar.
Su fe no ha estado bien y lo vimos la semana anterior. Ahora han pasado muchos años. No hay ningún indicio que nos diga que ha mejorado la fe. Pero lo hemos visto del capítulo anterior, la gracia de Dios. Es una fe verdadera, se la ha contado por justicia. Es una fe verdadera, es una fe genuina, pero es una fe a veces inmadura, ¿verdad? Y Dios se la toma por justicia y vemos la gracia de Dios. Porque se la toma por justicia porque es de la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Favor no merecido de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es del favor no merecido de Dios. Entonces, igual es aceptación de Dios de Abraham. Ahora viene a hacer pacto con él. Dice el primer versículo. No le dice qué va a hacer el primer versículo. Le dice quién es él. Y esta es la primera vez que en la escritura y en el libro de Génesis sale el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios. Este nombre es el Dios que se usaba en tiempos antes de Moisés. Así es como se le llamaba a Dios. Se cree, es muy posible que sea el nombre que precede al tiempo mosaico. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. El Shaddai. Ahora, ha pasado mucho tiempo desde cuando se usaba ese nombre al día de hoy. Pueda que el nombre original, el significado ya esté perdido y no podamos entenderlo tal y como quisiéramos. Pero han habido varios padres de la iglesia y han habido varios eruditos que lo han interpretado como el Dios Todopoderoso. Lo que sí podemos entender es que en el contexto es un nombre de alguien que está en autoridad sobre todo el universo y que es capaz de hacer algo muerto de vida. Miren lo que estoy diciendo. Se está presentando como alguien que es la autoridad, la autoridad mayor, el gobernante mayor sobre todo el cosmos, en el contexto de que hay una mujer con un vientre muerto, que ya no tiene la capacidad de generar vida, con un hombre también tan mayor que es imposible considerar que también de él pueda generar una semilla para que haya vida. Pero se presenta con este nombre para decir, para mí no hay nada imposible. ¿Tiene sentido? El Shaddai es el nombre entregado en este texto como el nombre de Dios que muestra su capacidad y su carácter para darle a entender a aquellos que lo escuchan de que no hay nada imposible para él. Nada imposible para él. Si de una mujer de 90 y si de un hombre de 99 va a salir un niño, es porque va a tener que hacer algo nuevo en ese vientre. Es porque va a tener que hacer algo nuevo, ¿cómo se dice? No natural, algo sobrenatural, un milagro para que pueda haber vida. El segundo detalle allí es que dice y hace la promesa, yo voy a establecer un pacto, mi pacto contigo. Esta es la acción de Dios para con él y para con su descendencia. Es un pacto, no dice, hey, ¿por qué no hacemos un pacto? No dice eso. Dice, yo vengo y establezco mi pacto, algo que no le pertenece a nadie más, a él. Y ese pacto él lo abre e incluye a Abraham y a toda su descendencia. Cuando hablamos de pacto o berit, este es el establecimiento de Dios de las circunstancias en las cuales Dios se va a relacionar con aquellos que incluye en el pacto. Eso es un pacto, berit. Hay varios en el transcurso de la Biblia. Hemos estudiado el pacto con Adán, hemos estudiado el pacto con Noé. Ahora vemos la finalización, el restablecimiento del pacto con Abraham. Capítulo 12, este pacto se presentó como una promesa. Capítulo 15 se estableció ya como un pacto. Capítulo 17 lo reafirma. Y todavía ahora en el 22, después un poquito más adelante, lo va a terminar de cerrar con una última prueba de fe para Abraham. Pero sin querer adelantarme, empieza el pacto. Dice, primera promesa del pacto, y te multiplicaré en gran manera. Está hablando que del matrimonio saldrá descendencia y que de esa descendencia va a multiplicarla para digamos, convencimiento de la fe de Abraham.
Dice el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Eso es una reacción de humildad, eso es una reacción de temor, es una reacción simplemente de, está bien, Señor, y es postrarse en el rostro. Y dice que inmediatamente Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Hay alguien que es el emisor del pacto, Dios Todopoderoso, y hay un receptor que es Abraham y su descendencia. Dice, y serás padre de multitud de naciones. Ya no dice descendencia, esas descendencias se volverán naciones. De esa descendencia, de ese montón de gente, que es la primera frase, dice que de ellas se organizarán naciones. Luego sigue ampliando la plenitud de esa descendencia. Dice, no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque hay un cambio de nombre. Lo que diría es que no sucede una vez, sucede 2 veces, va a suceder con Sara. Y hablaba con mis chicos en esta semana cuando estábamos leyendo este versículo. Hemos venido leyendo el lunes un pedacito, el martes, miércoles, jueves, viernes un pedacito, hasta ir comentando todos estos versículos. Y les recomiendo hacer lo mismo mientras venimos luego un domingo y terminamos aquí, digamos, de poner la cereza al pastel. Y hablábamos de que cuando Dios toma a una persona en el Antiguo Testamento y le cambia un nombre, es porque lo coloca en un estatus, en una posición diferente. Y porque lo coloca en una posición diferente, le da un nuevo nombre para que viva en esa posición diferente. ¿Tiene sentido? Eso también implica que si Dios, esta es una criatura, ahora lo pone en una posición distinta, con un nombre distinto, también Dios clama una autoridad distinta, una pertenencia. Entonces, el cambio del nombre tiene que ver con una realidad nueva, tiene que ver con una autoridad sobre esa persona nueva, completa, pero también, esa persona tiene que saber que si tiene ese nombre es porque vive en una posición ante Dios completamente diferente. Y eso es lo que significa el cambio del nombre. No tiene usted y yo por qué irnos a cambiar nombres, ¿verdad? Eso no es lo que Moisés está enseñando, no es lo que busca que haga. Porque aquí dice yo lo puedo hacer. Eso no es lo que está enseñando. Así que si ha escuchado esas prácticas es simplemente cambiar la palabra de Dios. Eso no es necesario. Entonces dice el versículo, sigue el versículo diciendo, te cambio el nombre porque yo te haré padre de multitud de naciones. Abraham, padre de multitud de naciones. Por eso no puede tener el mismo nombre. Luego el 6, otra promesa, dice, te haré fecundo en gran manera. Fecundo es hacerlo fértil a él. Eso quiere decir que no está fértil. Hacerlo fecundo a él, metafóricamente hablando, también podría ser que con su mujer él podría tener generaciones y generaciones. Dice, y de a ti haré naciones, amplía la bendición, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones. Dice, para siempre, versículo 7, por pacto eterno. Esto es un compromiso para siempre. No sé, ¿usted qué entiende por pacto eterno? Por algo para siempre, por algo eterno. Es difícil tomar eso alegóricamente, o sea, está diciendo que es para siempre establecido, no se cambia. Eso es lo que entendería mi hijo Gabriel, eso es lo que entendería mi hijo David, eso es lo que entendería yo, eso es lo que posiblemente entendería usted, es posiblemente lo que significa. Y no debemos de espiritualizar ese término, es eterno, para siempre, y sus promesas. Dice, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Yo quiero que nada más se pregunte usted, ¿qué quiere decir que Dios diga, yo voy a ser tu Dios? Y de tus hijos, y de tus nietos, y de todos de ahí para adelante. Esto es Dios colocándose en la vida de esas personas recipientes, receptores de esa promesa, que Dios va a ser aquel aquí arriba, gobernando sobre sus vidas. Y eso tiene una reacción de que ellos van a ser su pueblo. Esa es la fortaleza del Dios Todopoderoso, estableciendo eso con Abraham y con sus descendientes. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo.
Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios, Abraham y toda su descendencia. Cuando tenemos esa sección, lo primero es rescatar quién es el que lo dice, el Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que hace? Establece un pacto. Pero establece un pacto con un pueblo que Él pretende, Él quiere, Él desea, Él demanda que sea y viva de manera fiel a Él. ¿De dónde saco esto? Mira el versículo 1. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, le dice Abraham. Luego le dice, hago pacto contigo y con tus generaciones, tus descendencias. Quiere decir que Él espera, mientras Él cumple las promesas, que el pueblo viva en completa obediencia a Él, en completa fidelidad a Él. Y menciona dos mandatos, dos imperativos. Y dice, anda delante de mí. Piensen en un pastor de ovejas. El pastor se coloca normalmente ¿dónde? Detrás del rebaño. Y las ovejas avanzan. Las ovejas al avanzar saben que el pastor está detrás. Y conocen, aprenden a reconocer la voz de ese pastor. Aprenden a reconocer el sonido del báculo del pastor golpeando la tierra o golpeando algo. Y escuchan la voz del pastor, lo tienen atrás y continúan. Con su voz los guía, con su voz los protege, con su voz los nutre porque los lleve donde es zacate. Con su voz los pone en tiempos de descanso cuando es necesario. Si las ovejas se apegan a lo que Él dice, ellas van a estar bien. Piensa en un padre con un niño pequeño cuando le está enseñando a caminar o cuando le está enseñando a andar en bicicleta. Él se coloca ¿dónde? Se coloca normalmente atrás. Después de cierto momento, esto lo experimenté con los dos chicos. Sí, al inicio está uno al frente, pero normalmente ya uno se coloca atrás y lo va llevando con los bracitos y lo va ayudando a caminar. Después de los meses, después del año, ya uno se retira y aunque se tambalee, uno quita brazos y se coloca detrás. Y va detrás de él caminando, cuidándolo. Él escucha la voz, por ahí no, Él escucha la voz, no hagas eso. Él escucha la voz, cuidado, si me necesitas, aquí estoy. ¿Verdad? Es la tensión. Ahora, para que pueda guiar, para que pueda proteger, para que pueda cuidar, es necesario que las ovejas, es necesario que el niño que obedezca al pie de la letra la palabra de su padre o la palabra o la voz del pastor. No se cumple si no se hace eso. Entonces, la condición que le está diciendo Abraham es que necesita ser fiel y obediente. Te coloco en este pacto y tú vas a ser fiel y obediente a mi palabra. La segunda palabra que menciona es sea perfecto. No quiere decir que no tenga pecado, porque no es posible. Quiere decir sea completo en relación e integridad a Dios. Sea íntegro, le está diciendo Moisés. Ahora, cuando hablamos de esta idea frente a nosotros, cuando hablamos de con su pueblo fiel, nosotros, los creyentes, hemos sido incluidos en un nuevo pacto. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Y lo vamos a ampliar el jueves en el estudio bíblico. El estudio bíblico del jueves por Zoom, vamos a ir a los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del nuevo pacto, porque es el que directamente se aplica a nosotros. Este pacto abrámico se cumplió en Cristo y por medio de la fe somos incluidos en el nuevo pacto y todas las promesas del nuevo pacto. Y se cambian algunas promesas de las que están establecidas aquí. Aquí en estos 9 versículos tienes 8 versículos, tienes promesas para Israel y tienes promesas para todas las familias de la tierra. Están combinadas en estos primeros 8 versículos. No, Dios no nos tiene Canaán a ti y a mí, la iglesia.
No, Dios no tiene esa promesa a ser realizada para ti, para mí, porque somos la iglesia. Entonces tenemos que irnos al nuevo pacto para saber cuáles son las promesas de nosotros. Pero Manrique, pero entonces ¿cuáles son las promesas de aquí que sí son para la iglesia? De yo seré tu Dios. Dice que la descendencia de él será innumerable. Quiere decir que la descendencia no podía depender del pueblo de Israel, tenía que ser fuera del pueblo de Israel. Entonces hay promesas ahí de plenitud, de cantidad, de multitud, que son promesas también para la iglesia o los gentiles, pero no todas. La segunda, entonces, Dios se presenta allí para decir que Él es el que garantiza, el Dios Todopoderoso, que las promesas que Él hace se van a cumplir. Segunda idea, el Dios Todopoderoso identifica y aparta al que considera un pueblo fiel. Versículo 9. Dijo también Dios a Abraham: tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, por generaciones. Este es mi pacto con ustedes, tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A los pertenecientes al pacto, Dios le dice a Abraham que van a estar presentes Abraham y toda su descendencia. Y les dice que quiere una señal. Va a establecer una señal en los miembros del pacto para que muestre que han sido apartados para vivir como parte de esa comunidad de pacto. Para decirles, para que les muestre esa señal, la circuncisión, va a ser una manera en que sean diferenciados de cualquier otra persona. Entonces, lo hace con el hombre y lo hace con el miembro reproductivo del hombre, porque es de ahí que va a salir ¿qué? La semilla, la descendencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Génesis. Y una semilla de Eva, una semilla de la mujer, ¿qué? Estripará la cabeza de una semilla de la serpiente. Eso metafóricamente quiere decir que echaría atrás los efectos del pecado que logró la serpiente al convencer a Adán y Eva de rebelarse contra Dios y traer al mundo el pecado y dar a luz pecadores. Y echaría atrás esas consecuencias, pero sería por medio de la semilla. Entonces hace una marca en el miembro reproductivo, en la parte de la familia que va a salir la semilla, de manera metafórica, para que esa esté marcado que pertenece al pueblo de pacto de Dios. Y establece esa señal, la circuncisión. Por eso el jueves es importante que me acompañes, porque en el nuevo pacto hay una nueva marca de los miembros del nuevo pacto, que ya no es la circuncisión. ¿Tiene sentido? Entonces, para ser parte del pueblo de Dios, ya no hay que circuncidar, porque nosotros no estamos en el tiempo del primer pacto, estamos en el tiempo del nuevo pacto, donde nosotros gentiles hemos sido incluidos por medio de la fe a ese nuevo pacto. Esto es importante, que un cristiano sepa las palabras que Dios usa, los conceptos teológicos que Dios usa. Pacto abrámico, nuevo pacto. ¿Y yo en cuál pertenezco? Este pacto se cumplió en este, y por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, pasamos a ser pertenecientes de este nuevo pacto. Jueves 7 p.m. vamos a ir por esos pasajes. Versículo, voy a quedarme en este día. El Dios Todopoderoso identifica y aparta a su pueblo fiel. De ahora en adelante, las generaciones de Abraham, sin ninguna excepción, circuncidarían, eso, ¿vio? Solo hay que ir despacito. Circuncidarían a cada uno de sus hijos varones. Y eso sería una marca de que él está apartado para ser parte del pueblo de pacto de Dios, y que debe de vivir una vida fiel delante de Dios y una vida perfecta, completa en integridad y en comportamiento delante de Dios. Esa parte no ha cambiado hoy.
aquí Dios le exige a todo el miembro de pacto que se maneje en completa obediencia a Dios. Hoy sigue siendo exactamente igual. Por eso fue que quebramos la ley, porque no había capacidad en nosotros desde ese día hasta hoy de poder cumplir la ley. Y entonces Dios sabía, y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, porque si no todos tendríamos que pagar nuestros pecados. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y ese es el gran milagro de la gran obra imposible de hacer para todo ser humano que hizo el Dios Todopoderoso. Pero la comunidad de aquí, de este pacto, necesita a Cristo, no tiene a Cristo. Pero Dios se le reveló de cierta manera, y si ellos tienen fe en lo que Dios se ha revelado a ellos, tendrán salvación. Así es como se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento, lo que Dios dio a conocer sobre él. Si lo creyeron y se lo siguieron, salvación, parte del pueblo de Dios. Saben, en Deuteronomio sale muy claramente que la circuncisión física tenía que estar acompañada de la circuncisión del corazón. La característica del pueblo de pacto ahí, de Israel, sabían que no solo la circuncisión física era suficiente, era una obediencia, pero tenían que vivir una circuncisión del corazón. Eso quiere decir vivir para Dios, amándolo de manera fiel, en obediencia completa al Señor. En varios pasajes del Antiguo Testamento vemos a él decir: sacrificios no quiero, lo que quiero es el corazón. Y habla de la circuncisión del corazón. Entonces ese concepto de fe era primero desde el Antiguo Testamento. Fe, tal fe en Dios Todopoderoso y sus promesas, que vivo en sumisión a Él por fe, y por eso obedezco. En el Antiguo Testamento siempre precedió la fe a la obediencia. Dios nunca demandó obediencia a alguien que no tenía fe. Primero lo llamó a tener fe, a creerle en sus promesas, y le demandó obediencia como resultado de esa fe. Y eso es importante que lo tengamos claro. Sigue siendo igual hoy. No podemos obedecer si no hay fe en Cristo Jesús. Y de fe en Cristo Jesús aflora como resultado, por la presencia, por la redención, por la presencia del Espíritu en nosotros, la obediencia que Dios desea. La tercera idea que muestra la sección es que el Dios Todopoderoso cumple sus promesas en maneras que parecen imposibles. En maneras que parecen imposibles. Mira el versículo 15. Dice: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será tu nombre. Ahora dice: ¿por qué? Porque la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. El nuevo nombre la coloca en una nueva posición. Ella va a ser la madre de la semilla por la medio del cual va a venir Cristo. Ella va a ser la madre de reyes. Ella va a ser la madre de naciones, reyes que generarán y gobernarán naciones. Tiene una posición distinta, y la coloca en una posición distinta y le cambia el nombre. Ahora Dios tiene una autoridad distinta. Sara le pertenece, Abraham le pertenece. Ahora pertenecen al pacto que ha hecho con su pueblo fiel. Ahora, para hacer eso tiene que ser algo imposible. El Dios Todopoderoso, para hacer esto, tiene que ser algo imposible. Hace una promesa. A los que les hace la promesa les exige vivir en obediencia, pero ahora muestra que piensa hacer algo imposible para poder cumplir su promesa. Y dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió. Vemos a Abraham, algunos defienden a Abraham que fue tal vez una sonrisa, un nerviosismo. No, Abraham sigue convencido que es imposible. Tiene razón, es imposible. Él no puede dar más hijos y ella no puede concebir más hijos. Le dice: bueno, apiádate de Ismael. Tal vez él sí pueda vivir delante de ti, pero de mí no va a salir nada. Y Dios lo corrige.
Y dice, versículo 19, no, de Sara, Abraham, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás de nombre Isaac, y con él y por medio de él estableceré pacto perpetuo para su descendencia después de él. La promesa de bendición de la cual bendeciría todas las familias de la tierra, Cristo vendría por medio de ese milagro que haría. Entonces el concepto teológico aquí es que Dios, para cumplir sus promesas, se vale de todo su poder. ¿Saben? Todas las promesas que están en el Nuevo y en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, la iglesia, no dependen de ti y de mí. Dependen del poder de Dios para hacerlas cumplir. Cuando pienso, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y he aquí, el último versículo, y he aquí que yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Aunque estuviésemos en frente de batalla, como muchos cristianos hoy, a punto de morir. Aunque estuviésemos en bancarrota, aunque estuviésemos muriéndonos de una enfermedad en una etapa final, aunque estuviéramos en cuidados paliativos, aunque estuviéramos frente a la posibilidad de que un hijo nuestro muera, aunque estuviésemos a filo de espada, dice que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Usted sabía? ¿Usted recuerda eso? Aunque mi matrimonio esté destruido, sus promesas se cumplen en medio de la situación más terrible que podamos tener. Este texto quiere hablar sobre la grandeza de Dios, pero quiero hablarlo de manera que entendamos que para Él no hay nada imposible y que muestre ese poder por medio de tu vida y de la mía. Mientras hacemos lo que aprendimos la semana anterior, esperando pacientemente en el Señor para que Él actúe en nuestra situación. Cuarta idea que presenta el texto: la fe en ese Dios todopoderoso mueve al creyente a obedecer. Mire el versículo 23. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, aquel mismo día la circuncidó. No esperó, no demoró, no dudó, tuvo fe, y porque tuvo fe, el resultado es que obedeció. No sé si usted pudiera visualizar el dolor, el reto de decirle a todos los hombres aquí, varones, por favor, pasen aquí al cuartito, vamos a proceder a la circuncisión. No es una tarea fácil, ¿verdad? Convencer y demandar y hacer que todo uno pase por eso. Eso se requiere fe. Eso se requiere temor de Dios. Dios ha hablado y a mí lo que me toca ¿qué es? Obedecer, punto. No hay otra. Finalmente, Abraham camina en la gracia de Dios, la entiende, la comprende, pero teme a Dios y obedece a Dios. ¿Saben? Hoy es igual. Nuestra fe debe resultar en obediencia. ¿Sabe? Cuando yo veo a Rebeca y veo mi rol para con Rebeca como su esposo, Manrique tiene que recordarse que no importa nada. Mi fe para con Dios debe de ser a prueba de todo. Su mandato de amarla como Cristo amó la iglesia no depende de nada que no sea mi temor de Dios. A mí lo que me toca es confiar en Él y obedecer y amarla como Cristo amó la iglesia. Dio su vida sacrificándose por ella. Entonces yo debo de sacrificarme. La lideró, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Entonces yo debo de liderarla. La protegió, la nutrió. Entonces yo debo de liderarla y nutrirla. Y ningún cuentico, Manrique, obedezca. Porque es una cuestión entre Manrique y Dios. Igualmente sería en el rol de Dios en relación a una de sus hijas, que es esposa.
pero nada. Pero es que viera cómo se pone, viera lo que hace, nada. Nada. Es una cuestión entre tú y Dios. Mujeres, dice Efesios, tal y como la iglesia confía en el liderazgo de Cristo, ustedes confíen y respeten a sus maridos. Todo lo contrario que hizo Sara en el capítulo anterior. Todo lo contrario, dejarlos liderar, animarlos a que lideren, respetarlos, no controlarlos, no manipularlos, no imponérseles, dejarlos, animarlos a que tomen su rol. Los hijos, padres, enseñen a sus hijos a obedecerles. Eso quiere decir que los hijos no mandan. Eso no quiere decir que somos tiranos con los hijos. Somos Cristo para con los hijos. Pero los hijos no mandan en el hogar. Fuimos comandados a enseñarles a obedecernos. Entonces los padres somos los que les tenemos que decir que es lo mejor, no es lo que a ellos les gusta, es lo que por medio de la voluntad de Dios discernimos, es lo mejor para ellos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Quién los educa? ¿Cómo los educamos? No mandan, mandamos nosotros y debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Tantos distintos roles que tenemos, Dios nos llama a obedecer su palabra, confiar su palabra, y tu rol y la mía es sumisión y obediencia, tal como este hombre hizo frente a nosotros y los circuncidó a todos. El Dios Todopoderoso cumplió su promesa de pacto en este texto. La cumplió en Cristo. Déjame mostrártelo. Esto lo voy a ampliar el jueves. Todos los que estén interesados, que no saben cómo participar del estudio el jueves, porfa, búsquenme a mí o a cualquier líder para hacerles llegar la manera de que puedan estar ahí el jueves. Entonces, el Dios Todopoderoso cumplió esta promesa de pacto y la cumplió en Cristo Jesús. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías es un profeta enviado por Dios al pueblo de Israel para decirle, ya en tiempos donde Israel estaba entregado a su pecado, donde Dios ya lo estaba disciplinando, y le dice, Jeremías 31:31, dice, vienen días, hablando del tiempo de Cristo, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Estos son dos reinos que comprendían en ese momento, se habían separado. El hijo de Salomón, por su maltrato del pueblo, el pueblo se dividió en dos reinos, Judá y Israel, perdón. Entonces le está diciendo, el pacto que yo di con Abraham a estos dos reinos, dice, haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El primer pacto, un nuevo pacto. Mira lo que dice Lucas 2:22-20, cuando estaba haciendo la última cena. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, en representación de su sangre, es el nuevo pacto en mi sangre. Con mi sangre, lo que va a perdonar, lo que va a hacer por los pecados de las personas, es suficiente por el pecado de las personas. En Él establezco un nuevo pacto, en esa sangre, en esa muerte, en esa crucifixión. En mi sangre, que es derramada por ustedes. Luego el versículo Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Primer pacto, nuevo pacto. El autor de Hebreos está diciendo, exigió obediencia completa y nadie ha obedecido de manera completa. Eso nos separó de Dios. Israelitas o gentiles.
nadie, dice Pablo, ha obedecido a Dios como Él demanda. Y porque no hemos obedecido su ley, la paga es muerte. Y por ende fuimos separados de la presencia de Dios. Así nace toda criatura, desde el día 1, después de Caín y Abel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora se estableció el viejo pacto. ¿Para qué? Porque por medio del viejo pacto vendría, en el marco del viejo pacto sería entregada la ley, una serie de reglas, reglamentos, conceptos sobre los cuales se volverían la manera moral de vivir de la humanidad. Y la humanidad se toparía con la clara evidencia que no puede obedecerla, y que más bien lo único que hace es quebrarla, aunque lo intente, la quiebra. Entonces Dios hizo un nuevo pacto. Primero envió a su Hijo para hacer posible el pacto, entregarlo en la cruz para que pueda pagar por el perdón de nuestros pecados. Y entonces ofrece, una vez ascendido, la oferta, la invitación a que si crees en que Cristo murió por tus pecados y los pagó, te da el regalo de vida eterna. Pero también te envía su Espíritu para que puedas ser redimida, restaurada, restaurado, rehabilitado en una relación ahora de hijo, padre con Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Fe en ese sacrificio. Y ahora sí podemos decir: ese es mi Padre Celestial, el Shaddai, el Todopoderoso, que mora en mí por medio de su Espíritu. Y ahora yo pertenezco a la comunidad del nuevo pacto, la iglesia, y vivo para obedecerle en completa obediencia a Dios. Ese es el nuevo pacto. ¿Sabes? Si tú nunca le has dicho a Dios y le has aceptado y te has arrepentido de tu pecado y de tu vida de pecado, la cual Dios dice la tienes y la has vivido todo ser humano, si nunca le has confesado tu pecado a Dios, es tiempo, y el tiempo es hoy. Si puedes, si tienes oídos para escuchar, entonces díselo a Dios y confiésale tu pecado y tu vida de pecado, y pídele que te salve, y que has creído en el nombre de Jesucristo y en su obra en la cruz, y que te perdone en su nombre. Y Él es fiel y te va a perdonar en el segundo, con un corazón sincero y con humildad. En el segundo es fiel para perdonarte, darte vida eterna y hacerte tu hijo y su hija. Para los que ya somos discípulos de Cristo, esto es un llamado a tomar la identidad nuestra de miembros del nuevo pacto y vivir, reacomodar nuestras áreas, nuestras prioridades, nuestros roles, ver en qué cosas 2023 ya no vamos a caer más, o ya no vamos a repetir más, o vamos a cambiar para la gloria de Dios, o vamos a mejorar. Este 2023 voy a ser un buen líder en mi casa. Este 2023 voy a ser un buen papá, un mejor papá, o voy a ser una mejor esposa, o voy a empezar a decir las cosas que hace rato debería decir en mi casa, o en mi trabajo, o en mi familia. ¿Por qué? Porque según lo que hemos estudiado, la gracia de Dios está trabajando, el poder del Evangelio está trabajando en nosotros. Y si está trabajando, tiene que mostrar frutos, tiene que mostrar a un Manrique distinto mes tras mes o año tras año, también un tú. Y si esos frutos y esa transformación no se está sucediendo, este es tiempo de reaccionar y decirle al Señor: Padre, la gracia que me dio vida en Cristo, Padre, hazla trabajar, transfórmame, Señor, y presentarse. Saben, la bendición de Dios está condicionada a tu obediencia y la mía. Piense lo que acabo de decir. Mira lo que dice: la bendición de Dios está condicionada a caminar delante de Él, comprometidos con lo que es su voluntad. Ya esto no tiene que ver con lo que yo quiero hacer. Esto ya no tiene que ver con lo que yo necesito. Esto tiene que ver con lo que glorifica al Padre, lo que la gracia transformadora de Dios, que nos presentó y nos explicó excelentemente Aarón, quiere hacer en ti y en mí. La disciplina que quiere generar, la obediencia que quiere producir.
La bendición de Dios está condicionada a caminar delante de Él comprometidos con su voluntad. Entonces mi pregunta de aplicación con la que quiero terminar es esta. ¿Qué puedes tú hacer? ¿Qué puedo yo hacer individualmente en el contexto, en el marco de que soy miembro de una iglesia local? Y ojo lo que lo quiero decir. Es un mandato de Dios para sus hijos, los que en verdad han creído que pertenezcan a un cuerpo sano local, a uno bíblico, a uno verdadero. No solamente Familia de Fe es un cuerpo sano, hay muchas otras. Pero en la Biblia no hay cristianos mosco de piña. ¿Usted sabe qué es eso? ¿No sabe qué es un cristiano mosco de piña? Déjeme explicárselo. ¿Usted ha visto que el mosco de piña no se queda en una piña? ¿Se va a dónde? Donde la otra, y luego va donde la otra, y luego va acá, y luego va aquí, ¿verdad? Y tiene el sabor de todas. Ese es un mosco de piña. Yo los he visto, los he estudiado. No sea un cristiano mosco de piña, pertenezca a un cuerpo local. No hay cuerpo local perfecto. No hay uno con una doctrina perfecta, pero sí hay sanos y no sanos. Hay verdaderos y falsos. Pertenezca a uno y vive en sumisión a Él. ¿Escuchó la palabra? Sumisión. Si los creyentes no son criaturas independientes, Dios las coloca, tanto como los hijos no son criaturas independientes. Los hijos los coloca bajo la autoridad de los padres. El padre y la madre dará cuenta si no ejerció bien su autoridad sobre sus hijos. Pero también los pastores, ancianos, serán llamados a cuenta si no ejercen la autoridad de Dios sobre las ovejas y las colocan a actuar y a vivir en obediencia completa a la palabra de Dios. Y las disciplinan si es del caso, tal y como los padres fieles hacen, los que verdaderamente aman. Los ancianos pastores fieles disciplinan si es que verdaderamente la oveja no quiere reaccionar. Entonces, en el marco de ser un miembro de una iglesia local, Él quiere que nos comprometamos ¿a qué? A restablecer, a volver más fuerte mi compromiso de mostrar fidelidad al pacto, al nuevo pacto al cual pertenecemos, a la sangre derramada. No fue gracia barata, cara. Y si es cara, para que forme producto, fruto en nosotros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si usted sigue haciendo la misma cosa mes tras mes, en situaciones parecidas, ahí no hay fruto. Y pareciera que no hay fe. Si usted sigue teniendo el mismo carácter y la misma vida que hace 6 meses, después de que lo sabe, o sea, ahí hay un problema. Y Dios quiere la intervención en su vida y en la mía. Por eso es un compromiso con fortalecer nuestro compromiso en el marco de este pacto, en el marco de una iglesia. Mis hermanos y mis hermanas, hace unas 3 semanas yo no estaba aquí, estaba en Estados Unidos. El primero de enero fue el primer domingo del año, ¿verdad? Y yo no estaba aquí, estaban y mis hijos y yo y mi familia estábamos bajo un sermón de un pastor que decidió predicar ese primer día sobre cómo nace el pecado en una persona, y dice que es cuando su deseo lo domina y da fruto, da nacimiento al pecado. Entonces llegó y terminó el sermón con lo siguiente: ¿cuál es el pecado que usted va a dejar de practicar 2023? Y nos lo dijo a cada uno de nosotros. Y yo era como, esto es conmigo. Inmediatamente pensé, ¿cuál será el que Gabriel, el que Rebeca, el que David, el que Isabel? Pero era conmigo. Y yo sabía cuál es. Y yo sabía el segundo. Y yo sabía el tercero. Ese es el Dios todopoderoso, que por gracia, si por fe te ha colocado en el marco de una comunidad del nuevo pacto, Él quiere transformarte, porque su gracia está trabajando en ti. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿Cuál es el pecado que quiere que dejes ya, que confieses ya, que entregues ya y te dejes transformar? ¿Cuál es esa bendición que te estás perdiendo? Que si vienes en el marco de la obediencia la vas a obtener.
¿Qué es eso que Dios quiere hacer diferente de ti y en aquellos alrededor de ti? Déjate transformar, dejémonos transformar. Yo no soy mejor que ti. Yo necesito cosas que Dios debe de transformar. Y quiere transformar y lo quiere hacer ya. Y tiene el poder para hacerlo. Es el Dios todopoderoso. Oremos.